Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos, Señor. Permita que los ángeles estén con nosotros y su espíritu esté en nosotros. Le damos gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús y con Él la salvación y la vida eterna. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para esta ocasión es ¿Cómo testificar en el Espíritu? Cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que los discípulos fueron bautizados en el Espíritu. El Espíritu los preparó, los capacitó, los habilitó para la presentación de su palabra. Vemos que una de las condiciones o características para ser bautizado en el Espíritu es alistarse en el servicio a Dios. Los discípulos por 3 años y medio caminaron con Jesús, predicaron con Jesús. Y Él les dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que recibirían poder de lo alto cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Le había dicho en el versículo 5 que serían bautizados con el Espíritu. Y ahora veamos en Hechos, capítulo 5, versículo 32, una frase interesante que tiene que ver con nuestro estudio de hoy. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, hemos sido testigos suyos. ¿Quién es un testigo? El testigo es el que da un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Un testimonio es presentar las pruebas o las evidencias en relación o con relación a un hecho o un acontecimiento. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos algunas frases interesantes que contienen un verbo que es el verbo testificar. Leamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice Hechos 10, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y dice ahora, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que predicásemos, y dice, testificásemos. En el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 11, mire usted lo que dice la santa palabra de Dios. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Testificar. ¿Cómo testificar en el Espíritu? Esa es la pregunta que necesitamos contestar. Cuando usted busca el significado de la palabra, del verbo testificar,
en griego es diamartiromai, encuentra que es una palabra compuesta. Dia, que significa a través de, que significa exhaustivo, y martiromai, que significa ser testigo, dar testimonio, testificar de manera exhaustiva, dar un testimonio solemne y sincero, dar un testimonio pleno y claro. Esa fue la experiencia de los discípulos y los apóstoles. Eso fue lo que hicieron y vivieron cuando fueron llenos del Espíritu. Testificaron en el Espíritu. En el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 40, mire usted cómo habla y cómo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 40, dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Testificar. En el capítulo 20, versículo 23 de los Hechos, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me da testimonio, me testifica, me anuncia, me dice. Capítulo 23, versículo 11, un texto que ya leímos y que menciona 2 veces el verbo. Dice el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Presentaste el testimonio en Jerusalén, es necesario ahora que me presente ese testimonio en Roma. Martiromai, ser testigo, dar testimonio, testificar de manera exhaustiva, dar un testimonio solemne y sincero, dar un testimonio pleno y claro. Los discípulos, los apóstoles, que siguieron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces se convirtieron en testigo. Cuando leemos en la Biblia uno y otro pasaje acerca del testimonio de los discípulos, mire usted lo que ellos dijeron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 8, Jesús le había anunciado y le había prometido, le había testificado lo que pasaría con la vida de ellos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice ahora, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis martus, me seréis testigos. En el capítulo 2, versículo 32, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estábamos presentes, tuvimos esa experiencia con el Señor, vimos, participamos, estábamos en el lugar preciso, a la hora indicada. No nos contaron, nosotros lo experimentamos. La Biblia sigue diciendo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 15, recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Recuerde también que estamos hablando de la palabra de Dios y decimos que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Estamos oyendo lo que Dios dice a través de su palabra, a través de los que escribieron la Biblia. Estamos hablando de la palabra testigo, estamos hablando del verbo testificar. Estamos trabajando con Hechos 5:32. Los discípulos fueron testigos. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo testificar en el Espíritu? Y estamos aclarando el cuarto paso de cómo ser bautizado en el Espíritu
y el cuarto paso es alístese en el servicio. Dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y dice Pedro, de lo cual nosotros somos testigos. Estamos testificando, estamos dando un testimonio sincero, franco y abierto de lo que vivimos, de lo que experimentamos. No lo leímos en un libro, nadie nos lo contó, nosotros estábamos ahí. Testigos. Y ahora en el capítulo 5, versículo 32, que estudiaremos al final, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Somos testigos suyos. Capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 39 al 42. Mire cómo dice la palabra. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fuimos testigos de su sacrificio, fuimos testigos de su muerte, pero también fuimos testigos de su resurrección. Y hablamos y estuvimos con él después que resucitó y tuvimos experiencia con él. No nos contaron, lo vivimos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nos habló, nos comunicó, prediquen este evangelio, pero testifiquen de este evangelio. No es solo un conocimiento que van a compartir, sino que ustedes conocieron, aprendieron y testificaron y entendieron. Conocer, comprender y entender. Conocer, recibieron la información. Comprender, compartieron la información. Y ahora entender, vivieron la información. Vieron a Cristo sacrificado, vieron a Cristo muerto, vieron a Cristo resucitado y escucharon las instrucciones de Cristo después que resucitó. Compartieron 40 días con Él. Testificar, dar testimonio, ser testigo. Capítulo 10, versículo 42, y nos mandó, nos ordenó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuéntenle lo que ustedes han vivido, no solo lo que aprendieron conmigo o lo que aprendieron de mí. Cuéntenle a la gente lo que ustedes experimentaron en y con relación a mi persona. Capítulo 13. Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo 13, versículo 30 al 32. Recuerde, estamos enfocados y empeñados en exaltar la palabra de Dios, seguir el método de Cristo. Escrito está en las Escrituras, escrito está. Dios ha prometido, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. La razón de vivir la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 30 al 33. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y dice el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Somos testigos
estábamos presentes. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, mire qué belleza, qué hermosura. Hechos capítulo 22, versículo 15 y versículo número 20. Dice el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y dice ahora en el versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo da su testimonio. Dios se le aparece. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. Lucas registra 3 veces el testimonio de Pablo. Y ahora en el capítulo 22, Pablo está testificando que cuando estaban apedreando a Esteban, que era un testigo del Señor, él estaba presente, tenía en las manos la ropa de los que estaban matando a Esteban. Yo estaba allí, yo estaba presente. Yo vi lo que pasó. Testificar, testigo. Capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, que des tu testimonio. Capítulo 26, Hechos, versículo 16. Mire qué cosa linda. Hechos 26, 16. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Jesús le está hablando a Pablo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús se aparece y le habla a Pablo. Te pondré por testigo, darás testimonio, predicarás el santo evangelio por testimonio. Amigo, amiga, si usted está ocupado en la obra de Dios, siempre tendrá testimonio que dar. Si usted está guiado o guiada por el Espíritu de Dios, siempre tendrá un testimonio que presentar. Todos los dones del Espíritu Santo son dados para servir, para ganar almas. Cuando usted lo cree, cuando lo vive, cuando lo experimenta, entonces el Espíritu Santo habla a través de usted. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, que será objeto de nuestro estudio. ¿Qué pasó con los apóstoles? Mire qué cosa linda. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice el versículo 32. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Hay que permitirle a la Biblia que ella hable, que nos hable, que se explique. Enfoquémonos en el versículo 32. Dice el verso 32, Hechos capítulo 5. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de estas cosas. El Espíritu Santo también es testigo de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Veamos ahora el contexto del versículo 32. Necesitamos ver entonces y leer los versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Veamos el contexto. Dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estaban dando testimonio, estaban testificando. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra,
cayese sobre algunos de ellos. Y dice ahora, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El testimonio, la prueba, las evidencias. Después de recibir el bautismo del Espíritu en Pentecostés, los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Después que fueron bautizados y bautizadas con el Espíritu Santo, su vida se llenó de un poder sobrenatural que hacía cosas sobrenaturales. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. El versículo 13 dice que el pueblo los alababa grandemente. El versículo 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más y más. La evidencia, la prueba de que habían sido llenos y llenas del Espíritu Santo, de que habían sido bautizados y bautizadas en el Espíritu Santo. La manifestación del poder del Espíritu a través de su vida que se traduce en estos hechos. Versículo 15 y 16, y todos eran sanados. Veamos ahora los versículos 17 hasta el versículo 32. Ponga cuidado. Dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y dice ahora, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Testimonio, testigos, predicaron, lo encarcelaron. El ángel vino a la cárcel, le abrió la puerta, lo sacó de la cárcel y les ordenó, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ustedes fueron bautizados en el Espíritu para que prediquen el Evangelio, para que testifiquen, vayan a hacer su trabajo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Testimonio, testigos. El ángel llegó, entró, lo sacó, lo libró y aquí todo el mundo se quedó igual como si no hubiera pasado nada. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Un testimonio, una prueba, una evidencia de la manifestación del Espíritu a través de ese ángel. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Amigo, amiga, hermano, hermana. Cuando verdaderamente una persona ha sido bautizada en el Espíritu, no puede parar, no puede callar. Cuando verdaderamente usted ha sido bautizado o bautizada en el Espíritu, los ángeles le acompañan. El Espíritu le guía, le dirige. Y entonces su boca se abre para dar el testimonio. Usted se convierte en un testigo de Cristo Jesús en la tierra. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia
porque temían ser apedreados por el pueblo. Estaban conscientes, estaban claros en que el pueblo sabía lo que estaba pasando con los apóstoles. El Espíritu estaba en los apóstoles. El Señor hablaba a través de los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora están ante el concilio. Ahora están de frente ante el Sanedrín. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es: ¿está usted bautizado en el Espíritu? ¿Está usted bautizada en el Espíritu? Porque si lo está, usted obedecerá a Dios antes que a los hombres. Porque si lo está, estará testificando del Evangelio. Porque si lo está, estará testificando de Cristo Jesús, presentando las pruebas y las evidencias a favor de Jesús. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Necesitamos ser más espirituales y menos religiosos. Y dice la Biblia, el testimonio de Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En otras palabras, los apóstoles estaban presentando, estaban mostrando, estaban testificando, estaban dando a conocer las evidencias de lo que ellos habían vivido. Los dones del Espíritu, los dones espirituales son dados para el servicio, para el testimonio, para testificar, para predicar, para ganar las almas. La gente creerá por nuestro testimonio cuando seamos testigos. Estas son las pruebas y las evidencias. En el capítulo 5, los versículos 21, 25 y 28 utilizan un interesante verbo. Dice capítulo 5, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Enseñaban, daban instrucción, presentaban las pruebas y las evidencias. Y me gusta el versículo 28 que dice: habéis llenado a Jerusalén con esa doctrina. Los bautizados en el Espíritu se alistan para la predicación del Evangelio. El bautismo del Espíritu Santo se da únicamente a los que están trabajando en la predicación del Evangelio. ¿Para qué pide usted el bautismo del Espíritu Santo si usted no está trabajando? ¿Para qué usted pide el bautismo del Espíritu Santo si no tiene planes de trabajar en la obra misionera? ¿Para qué quiere usted el bautismo del Espíritu Santo si usted no está empeñado o empeñada en la salvación de las almas? ¿Para qué quiere usted el bautismo del Espíritu Santo si usted lo que está sentado en una silla? El bautismo del Espíritu Santo.
Dice el versículo número 13 que el pueblo los alababa grandemente. Cuando la gente ve el testimonio, cuando la gente vive la experiencia con usted, cuando la gente nota en usted la manifestación del Espíritu Santo, entonces la gente alaba el nombre de Dios. El pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más y más. Todos eran sanados. Los discípulos enseñaban. Los discípulos eran testigos. Estaban bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, repetimos, se da a los que estén trabajando, no a los inactivos. Los dones del Espíritu Santo son dados para servir. Testificar significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Testimonio significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Presentaron las pruebas o las evidencias a favor de Cristo Jesús. El testimonio hace posible que las personas puedan experimentar, que las personas puedan vivir lo que otros han vivido, porque no es lo mismo comentar o decir lo que se oyó o se dijo que escuchar a una persona que estuvo presente, una persona que estuvo allí cuando el hecho se dio. En un tribunal, un testigo está llamado para dar las evidencias o pruebas con relación a un hecho. Por eso se le pregunta, ¿jura usted decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad? Y el testigo dice, lo juro. Con relación al Señor Jesús, los testigos de Jesús están llamados y llamadas para presentar las pruebas o las evidencias acerca de Jesús. Cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha experimentado, cuando es parte de su vida, cuando usted abre la boca, entonces la gente le creerá. Mire usted la experiencia de Juan el Bautista. En San Juan capítulo 1, versículos 6 y versículo 7, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 6, versículo 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice ahora, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Dice, vino por testimonio. ¿Testimonio de quién? Cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Malaquías, testimonio del Padre Celestial, cuando dice que enviaría al profeta Elías. Testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús lo encontramos en el capítulo 11 de San Mateo, el capítulo 17 de San Mateo, donde Cristo testifica acerca de Juan y dice que él es el Elías que había de venir. Testimonio del ángel Gabriel. San Lucas capítulo 1, versículo 12 al 17, Gabriel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo, y ese sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Gabriel testifica que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Testimonio. Testifica el Padre, testifica el Espíritu, testifica Jesús y testifica Gabriel. 3 personas que viven en el cielo. Juan viene por testimonio del Padre, testimonio de Jesús, testimonio de Gabriel. Ahora bien, Juan viene para dar testimonio, viene para presentar las pruebas a favor de Jesús. En el versículo número 7 dice la parte final, a fin o con el propósito de que todos creyesen por él. Dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús vino, Juan vino primero para dar testimonio de Jesús.
llama la atención y a la vez se hace interesante y emocionante cómo Juan habla acerca del Señor Jesús. Le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? San Juan capítulo 1. Dice el versículo número 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan sabe, Juan reconoce que él es enviado de Dios. Él sabe y reconoce que viene primero que Jesús para preparar el camino del Señor Jesús, para anunciar la venida del Señor Jesús. En el mismo capítulo 1, versículo 32 y 33, dice el versículo 32. Veamos el versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando usted da un testimonio así, cuando usted lo ha vivido, lo ha experimentado, la gente le creerá. Cuando Juan está diciendo estas cosas, ahí había 2 discípulos de Juan, que fueron los primeros 2 discípulos de Jesús. Al oír a Juan hablar y al ver al Señor Jesús, entonces ocurrió algo hermosísimo. Asegurémonos, amigo, hermano. Asegurémonos, amiga, hermana. Asegurémonos de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Asegurémonos de poner todas las cosas en segundo lugar. Asegurémonos, como dijo Pablo, por esto tengo todas las cosas por basura para ganar a Cristo. Asegurémonos y entonces notaremos los resultados al estar bautizado con el Espíritu Santo. Los resultados al ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Mire lo que pasó. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Imagino la emoción de Juan al ver el objeto y la razón de su existencia. Juan nació con un propósito, con un fin, con una meta, con un objetivo: anunciar a Jesús. El Padre Celestial le habló. El que me envió a bautizar me dijo, Pempo Apostelo se entrevistó conmigo, me dio la orden. Y ahora Juan ve a Jesús, lo bautiza, ve a Jesús, lo señala como el Cordero de Dios. Ahora otra vez ve a Jesús y no puede evitar decir las palabras que dice. Dice
Versículo 37, capítulo 1. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00. Eran las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés, primer discípulo de Jesús, cuando se entrevista con Jesús, cuando escucha a Jesús, cuando le hace preguntas a Jesús, entonces se convierte en un testigo. Oyó a Juan, vio a Jesús, siguió a Jesús, se entrevistó con Jesús, le preguntó a Jesús, cuestionó a Jesús, y entonces ahora tiene las evidencias, las pruebas. Ahora viene donde Pedro, no a contarle un cuento, viene donde Pedro a dar un testimonio. Andrés se convierte en un testigo. Lo vio, lo escuchó, durmió en su casa con él. Cuando usted ha vivido algo, esa experiencia le habilita, le capacita a usted para que cuando su boca se abra, entonces el Santo Espíritu que produce los hechos hable a través de usted. Mire qué cosa linda, mire lo que dice ahora. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora Felipe está dando testimonio. Ahora Felipe está contando lo que había vivido, lo que había experimentado. Ahora Felipe está diciéndole a su amigo Natanael: mira, conocí al Mesías, estoy siguiendo al Mesías. Él me llamó, me dijo: sígueme. La respuesta de Natanael es una respuesta muy sincera. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Me gusta esa frase, ven y ve. Jesús le dijo a Andrés y a Juan: venid y ved. Esa fue la invitación de Jesús cuando ellos le preguntaron: ¿dónde moras? Él le mostró dónde vivía y ellos se quedaron con él. Ahora Felipe le dice a Natanael: ven y ved. Ven para que tenga tu propia experiencia. Ven para que experimentes lo mismo que nosotros. Ven, exponte a Él.
Habla con Jesús. Preséntate delante de Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Conoce Jesús a la gente? Completamente. ¿Sabe Jesús quién eres tú? Enteramente. ¿Sabe Jesús quién soy yo? Claramente. Jesús sabe todo. Si le dices sí a Jesús, si permite que Él venga a tu vida, si le da derecho legal espiritual al Padre Celestial para que el Espíritu more en ti, entonces Dios se encarga a través del Espíritu Santo de que tenga tus propias experiencias para que la cuente a la gente. Número 1, ya vino Andrés y vino Juan. Número 2, Jesús llama a Felipe. Número 3, Felipe llama a Natanael. Ahora son testigos. Andrés llama a Pedro, a Simón. Y ahora Natanael viene y se presenta delante de Jesús por el testimonio de Felipe. En el corazón de Natanael hay una inquietud muy grande. Jesús de Nazaret, un lugar tan malo, tan perverso, tan corrompido. ¿Cómo puede ser que el Mesías venga de un lugar tan malo? Ahora Jesús le dice a Natanael: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay mucha gente hoy día que está debajo de la higuera. Hay mucha gente sincera que quiere entregarse a Dios en cualquier estamento social, en cualquier área social, hay gente sincera que quiere entregarse a Dios, pero necesita conocer un testigo, necesita que alguien le testifique, más que predicarle, que le testifique. Somos muy abogados de la Biblia. Dios no anda buscando abogados. Ya tiene dos, Jesús y el Espíritu Santo. Dejémonos de estar peleando por la Biblia como si fuéramos abogados, con argumentos. Dejémonos de esas monerías. Vaya donde la gente con el corazón abierto. Muéstrele a la gente lo que pasó en la vida suya, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea. Juan vino dando testimonio. Jesús vino a dar testimonio para que el mundo crea. Padre, yo en ello y tú en mí, para que seamos una misma cosa, para que el mundo crea. No es ganar un punto, es ganar un alma. No es ganar el punto o tener razón, no, es mostrar la verdad. Para que el mundo crea. Finalmente, mire el testimonio de Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Mi amigo, mi amiga, mi pregunta para usted. ¿Acepta usted, amigo, amiga, hermano, hermana, acepta usted darle todo el derecho legal, espiritual al Padre Celestial para que el Espíritu Santo venga a su vida y le convierta en un testigo o en una testigo de la palabra, de la verdad, de la persona de Jesús? Si usted dice que sí, le pido, por favor, levante la mano conmigo y oremos.
Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por el testimonio de los apóstoles. Le damos gracias por el testimonio de Jesús. Sí, Padre. Le damos todo el derecho legal, espiritual, para que el Espíritu venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Espíritu venga a nuestra vida y nos convierta del pecado. Para que el Espíritu venga a nuestra vida y nos santifique y nos purifique. Para que el Espíritu venga a nuestra vida y nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Dios, querido Dios, le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu venga a nuestra vida, Señor, y nos bautice, nos prepare y nos capacite para ser testigos del cielo, testigos suyos, testigos de Jesús, y llevar el mensaje de salvación a los que se pierden. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Ya está disponible el libro de historias bíblicas para niños con oraciones para la hora de dormir. Búscalo en la tienda de Amazon con el nombre anteriormente dicho. Y si deseas pedir tu copia, escríbenos al WhatsApp +507 6422 4295 para que tus niños disfruten de las hermosas historias de la Biblia en el momento especial de su culto familiar. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com.